Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer a partir desde el versículo número 27. Versículo número 27. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Versículo número 27 hasta el versículo número 34. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 27 al versículo número 34. Vamos a ponernos en pie, vamos a leer la Biblia. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a los otros. Lean conmigo: si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. El tema de los distintivos bautistas, como ya hemos estado hablando, es un tema de suma importancia debido a la diversificación de doctrinas que se han generado durante las últimas décadas, y son muchas las doctrinas que han salido. Inclusive la Biblia advierte que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Dice la Biblia que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La Biblia dice que hay tiempos peligrosos, y la Biblia nos advierte que si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, pues que no le recibáis. Es difícil en estos tiempos, sobre todo con las redes sociales, que la iglesia pueda entender, hermanos, la Biblia, la doctrina. Primero, porque casi no leen la Biblia. Segundo, porque a veces es más fácil abrir un programa de YouTube y escuchar a alguien que usted ni siquiera conoce, no sabe cómo vive, no sabe qué clase de persona es, cómo lleva su hogar, cómo ha sido formado. Por eso, más o menos en el año 50, se levantaron unos cristianos bíblicos por causa del ataque a la doctrina bíblica, a levantar esto que hemos denominado distintivos bautistas. Hoy en día, tristemente, hay muchos bautistas que también se han desviado. Hay bautistas del séptimo día, hay bautistas reformados, hay bautistas de diferentes doctrinas. Por eso nosotros queremos enseñar acerca de estos distintivos bautistas. Es algo que nos distingue de los demás. Cristo dijo: sed santos, porque yo soy santo. La palabra santo que da la idea también de distinto, distintos. Claro, nuestro propósito es enseñar lo que nosotros creemos, pero usted al fin y al cabo decide lo que va a creer y obedecer. Creemos en la libre conciencia de cada persona y creemos que Dios es soberano, pero que su palabra es verdadera. Y usted toma la decisión de vivir y de creer como usted crea. Cuando hablamos de los distintivos bautistas, estamos hablando, número uno, de que nosotros creemos que la base y la autoridad de un cristiano y de una iglesia es la Biblia, únicamente la palabra de Dios.
Número dos, creemos en la autonomía de la iglesia. Eso quiere decir que la iglesia local no es supervisada ni controlada por un agente externo o por otra iglesia. Creemos que la única cabeza de la iglesia es Cristo y que, como ya dijimos, que la base y la autoridad de la Biblia, que el Espíritu Santo guía a través de la Biblia y que Él ha puesto pastores y diáconos en la iglesia para dirigir la grey. Y número tres, dijimos acerca de los distintivos bautistas, creemos únicamente en dos ordenanzas y ya estudiamos acerca de eso. Únicamente dos ordenanzas. Número uno, bautismo del creyente y número dos, la cena del Señor. Bautismo del creyente y la cena del Señor. Vamos a estudiar entonces acerca de la cena del Señor, segunda parte. Vamos a orar. Mi Dios, te pedimos que en esta hora nos muestres tu voluntad para nuestras vidas, suplicándote por favor que nos ayudes a entender la Biblia. Te pedimos, Señor, que por favor controles a tu pueblo, que pueda haber reverencia, Señor, en tu casa. Señor, por favor, habla a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, te lo rogamos. Reconocemos que sin ti no somos nada. Usa tu palabra para edificar tu iglesia, para bendecir tu pueblo. Reconocemos nuestra necesidad de ti, de tu espíritu, de tu palabra. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Pedimos todo esto, Señor. Usa a cada hermano, hermana, y prepara el corazón de los creyentes para hacer tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Dijimos que el bautismo del creyente es una identificación. ¿Recuerda? El bautismo del creyente, ¿qué es? Nos identificamos con la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo. Miramos que el modo del bautismo es la inmersión. Miramos que la persona que se va a bautizar debe ser una persona salva. Miramos también que la persona que administra el bautismo es la iglesia local. Es una iglesia bíblica. Y también hablamos de cuando un bautismo no es válido. Miramos que el bautismo no es válido cuando una persona fue bautizada antes de ser salva, porque el bautismo solamente es para creyentes, los que recibieron su palabra luego fueron bautizados. Miramos que la persona que no es válido el bautismo cuando la persona no fue bautizada por inmersión total de su cuerpo. Miramos que un bautismo no es válido cuando una persona fue bautizada por una iglesia que enseña que el bautismo es preciso para completar la salvación. Creemos que ese bautismo no es salvo, no es válido. Creemos que si una persona fue bautizada en una iglesia no bíblica, iglesia que predica en otro evangelio, otro Jesús, otro espíritu, o que ellos creen que la salvación es por obras, o que la salvación puede ser ganada, o la salvación puede ser perdida, ese bautismo no es bíblico, no es válido. El bautismo es voluntario, pero no es opcional. Miramos que el bautismo debe seguir poco después de la salvación y la Biblia no nos da un tiempo específico, pero los ejemplos nos indican que era necesario, hermano, ser salvo y luego obedecer a Cristo. Y hablando de la cena del Señor, dijimos que el bautismo es una identificación, pero la cena es una conmemoración, ¿recuerda? La cena es un memorial. ¿Cuál es el propósito de la cena entonces? Una conmemoración. Estamos recordando lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Miramos entonces también que, número dos, los elementos de la cena son pan sin levadura y el fruto de la uva, el fruto de la vid. Miramos que los elementos de la cena simbolizan, no son el cuerpo de Cristo, pero simboliza el cuerpo de Cristo. No son la sangre del Señor Jesucristo, pero simbolizan la sangre del Señor Jesucristo. Los niños deben estar en su clase, hermanos, por favor, colabórenme con eso, para que podamos todos recibir la palabra de Dios.
Ella, si quiere usted puede ir a la clase, usted puede ir a la clase. Hermana, usted debe ir a la clase, usted, vaya, para que nos deje a nosotros recibir la palabra de Dios, por favor. Gracias, debe ir a la clase. Eso, allá usted puede estar en la clase y también aprender allá con la maestra, para que usted pueda cuidar a su propio hijo, eso. Muy bien, llévelos allá al salón múltiple de eso, para que pueda estar en la clase y pueda recibir la palabra de Dios y nos pueda dejar estudiar la Biblia. Todo está preparado, hermano, tenemos ya salones, tenemos todo listo para que podamos todos recibir la palabra de Dios. Si quiere, hermano Oscar, ya, por favor, déjenos. Gracias, mi hermano, buen trabajo, pero permítenos estudiar un poquito la Biblia aquí. Amén. Dijimos entonces los elementos de la cena, que es pan sin levadura y el fruto de la vid. Amén, hermanos. Entonces, sabemos que el fruto de la vid tipifica la sangre de Cristo, así que no tiene nada que ver con vino ni nada de eso, ya que nunca con respecto a la cena del Señor se habla de vino, sino se habla del jugo de la uva. Amén. Ahora, vamos a mirar quiénes son los participantes en la cena del Señor. Recordemos quiénes son los participantes del bautismo. ¿Quiénes? Los que creen. ¿Sí? Recordamos las palabras del eunuco cuando dijo, aquí hay agua que impide que sea bautizado. Felipe, inspirado por el Espíritu Santo, dijo claramente, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces, el requisito para el bautismo es creer en Cristo. Ya. Si esa persona cree, si esa persona dijo que cree, ninguno de nosotros tiene la autoridad para saber, o no hay una forma de saber si él creyó o no creyó. Si él dijo que cree, pues cree y se bautiza. Por eso lo bautizamos según la profesión de fe de esa persona. Según la profesión de fe, se bautiza. Si después se ve que la profesión de fe fue falsa, pues su bautismo también es falso. Y sucede como los corintios, que ellos habían sido bautizados con el bautismo de Juan, y luego ellos fueron bautizados por ahí cuando el apóstol les enseñó acerca del bautismo. Amén. Entonces, ¿quiénes son los participantes de la cena? Ahí donde ya entramos al estudio en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. Dice la Biblia, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. Entonces, hay requisitos para tomar la cena del Señor. Indignamente, también ahorita vamos a profundizar un poco más esto, se refiere a alguien que está viviendo en un pecado no arrepentido. ¿Qué es arrepentimiento? Bueno, cambiar el pensamiento con respecto a ese pecado y cambiar la actitud frente a ese pecado y alejarse de ese pecado. Una explicación de arrepentimiento lo podemos ver en Proverbios 28:13. Busque ahí su Biblia. Proverbios 28:13. Dice la palabra de Dios. El que encubre sus pecados, es el que encubre, es aquel que no quiere reconocer el pecado, lo que la Biblia llama pecado, ¿no? El que encubre sus pecados no prosperará. Más el que, aquí está una definición de lo que es la palabra arrepentimiento. Más el que los confiesa, la misma palabra que aparece allí en 1 Juan 1:9. Confesar es ponerse de acuerdo con Dios y decir, sí, es pecado porque la Biblia lo dice que esto es pecado. El que los confiesa. Y obviamente al confesarlo lleva a otro aspecto. Dice, y se aparta de ese pecado, se aparta de ese adulterio, se aparta de esa fornicación, se aparta del chisme, se aparta del rencor, del odio, se aparta de la falsa doctrina para alcanzar misericordia. Entonces se confiesa y se aparta. Entonces, la idea también, busque su Biblia en Apocalipsis capítulo 2, indignamente, es una persona que no quiere de ninguna manera arrepentirse de ese pecado, no puede tomar la cena del Señor.
Apocalipsis capítulo 2, versículo 19, el Señor Jesucristo le escribe a la iglesia de Tiatira y dice, Apocalipsis 2, 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, tu paciencia y que tus obras posteras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Había pecado de inmoralidad, había pecado de idolatría. Y dice el versículo 21, y le he dado tiempo, miren lo que Dios dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Hay algunos que Dios les está dando tiempo para que se arrepientan y no quieren. Y Dios va a tratar con ustedes, hermanos. Con Dios no se juega. No piense que porque no ha venido a juicio hoy es porque Dios es paciente. Dice el texto, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere, no quiere. No es que no pueda, sino que no quiere. Es algo voluntario, no quiere arrepentirse de su fornicación. Y mire la consecuencia, como no quiere arrepentirse, Dios le da tiempo. El tiempo no lo sabemos, para cada persona es diferente. Dios trata a sus hijos como Él quiere. Eso no depende de algo dogmático. Dice versículo 22, hay un tiempo, el tiempo de Dios. Dice, he aquí yo la arrojo en cama. Y dice, en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y miren lo que sigue diciendo la Biblia. Lea la Biblia para que usted no se confunda y piense que es que estamos hablando cosas que no son correctas. Dice, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Es un trato de Dios con su iglesia, no es con el pueblo de Israel, es la iglesia de Tiatira. ¿Qué era lo que sucedía allí en esa iglesia? Estaban tolerando inmoralidad, pecado. Estaban tolerando falsa doctrina también. Y estaban tolerando idolatría. Y dice claramente que les ha dado tiempo para que se arrepientan. Una persona en una iglesia que sabe lo que es pecado, le predican lo que es pecado y no se quiere arrepentir, Dios le da un tiempo para que se arrepienta. El problema es que, como dice en 1 Corintios 5, que un poco de levadura leuda toda la masa, y Dios por amor a la iglesia, Él tiene que hacer algo, Él tiene que cortar el pecado de alguna manera. Y Él tiene que disciplinar, porque cuando, hermano, es algo interesante a la luz de lo que dice la palabra de Dios, que Dios es el que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Una evidencia de una persona salva cuando peca y no se quiere arrepentir es que Dios la va a tratar, es que Dios, como dice ahí, lo va a enviar a la cama o alguna situación con su familia. Usted dirá, pastor, yo no creo eso porque a mí no me ha pasado nada. Yo estoy mal y a mí no me ha pasado nada. Probablemente no sea hijo, sino un bastardo, como dice Hebreos 12. Entonces es evidente, Dios no quiere que de ninguna manera el problema es que si no se trata con el pecado de un individuo, ese pecado va a pasar a otro y como no pasa nada, el otro es tentado por la debilidad de su carne, por la presión del mundo, por la tentación de Satanás. Y como no le pasa nada al otro, entonces dice, pues si no le pasa a él, y a mí tampoco, y sigue pecando. Pero Dios va a intervenir, porque Dios es el dueño de la iglesia. Él la compró con su sangre. Entonces, tomar la cena indignamente es tomar la cena sin quererse arrepentir. Eso es lo que quiere decir. Sin quererse arrepentir. Arrepentirse no es pedirle a Dios que le perdone, no. Arrepentirse no es que usted llore, no. Arrepentir es que usted cambie. Por la obra del Espíritu Santo, por la obra y acción del Espíritu Santo. Esa es la razón, volvamos a nuestro texto, hablando de lo mismo, 1 Corintios 11. Una persona que sigue viviendo así y peor, toma la cena, entonces dice la palabra del Señor en 1 Corintios 11, 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, ¿qué dice? Indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Aquí hay dos ideas. Mirando algunas interpretaciones de este texto,
El cuerpo del Señor, algunos dicen que es literalmente el cuerpo, será culpado por su pecado. Cristo fue matado por su pecado. Y otros dicen que será culpado el cuerpo, la iglesia. Y los dos tienen sentido. Será culpado la situación de una iglesia, hermanos, no solamente es por causa del liderazgo, sino por cada individuo. La iglesia somos nosotros. ¿Cómo está la iglesia? Como usted está. Una iglesia que no, ¿cómo es una iglesia sin oración? Es porque usted no ora. Una iglesia sin pureza es porque usted es un inmoral, porque usted es un adúltero, es un pornógrafo, es un fornicario, es un mentiroso. Esa es la iglesia, hermano. Entonces, tomar la cena del Señor indignamente, usted y yo somos culpados del cuerpo del Señor. Versículo 28, por tanto, pruébese. Cada predicación, hermano, cada vez que estamos delante de Dios, es para que usted mismo se pruebe a la luz de lo que dice la Biblia. Nunca se pruebe a la luz de otro cristiano, nunca. Pruébese a la luz de la palabra de Dios. Pruébese a la luz de lo que Cristo es. Sed santos porque yo soy santo. Vive santamente en toda vuestra manera de vivir. Es lo que Dios quiere, es lo que Dios anhela. Para eso derramó su sangre. Para eso envió su Espíritu Santo, hermano. Para eso tenemos la Biblia. La Biblia nos limpia, la Biblia nos santifica. Y dice aquí, pruébese cada uno a sí mismo. Y entonces ahí sí coma así del pan, beba de la copa. Versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, otra vez la palabra indignamente, sin discernir, o sea, sin conocer, sin entender lo que significa esto, este memorial. La cena del Señor es una conmemoración. Usted tiene que discernir lo que está sucediendo. Cuando usted toma la cena del Señor, los mismos elementos no le están limpiando de su pecado, no. Es un memorial. Usted tiene que entender que lo que le limpia a usted de sus pecados es la sangre de Cristo. Su confesión delante de Él. Hay tanta religiosidad que la gente piensa que por tomar el jugo de la uva y comer el pan, piensa que su vida espiritual va a cambiar. No tiene nada que ver. Si usted no se arrepiente, si usted no quiere arrepentirse, si usted no camina con Dios, su vida va a seguir igual o peor. Y dice aquí, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué es lo que está comiendo? Juicio. Esta palabra muchos no la entienden ni la quieren asimilar. Mi Dios es un Dios de juicio. Y el juicio de Dios se manifiesta todavía con ira desde los cielos contra toda desobediencia, hermanos. La ira de Dios. Pero es interesante este pasaje. Juicio come y bebe para sí mismo. Usted, el que se está destruyendo. El pecado, hermano, no solamente afecta a los demás, pero la persona que va a ser maltratada y destruida por el pecado es usted mismo. Bebe juicio para sí, para usted. Es usted el que recibe ese juicio. La rebeldía, usted es el que va a pagar las consecuencias. En la vida cristiana se aprende a vivir de dos maneras. A las buenas cuando usted quiere obedecer la Biblia o a las malas, pero siempre si usted es un hijo de Dios, si somos hijos de Dios, Dios nos va a tratar personalmente. Eso no es, hermano, con el pecado no se juega. Los jóvenes recién convertidos, algunos hermanos piensan que con el pecado se juega. Dios sabe, Dios entiende. No, hermano, Dios es santo. Dios aborrece el pecado, entienda eso. Y Él lo demostró matando a su propio hijo en la cruz del Calvario. Usted y yo tenemos que entender que la santidad conviene a nuestra casa, dice la Biblia. Una vida santa, una vida pura, apartada, limpia, conviene. Una vida pecaminosa, sucia, no conviene. Usted mismo es el que se destruye, versículo 30. Y mire el resultado de lo que estábamos hablando ahorita. Tomar la cena del Señor indignamente, vivir una vida de pecado, dice, por lo cual hay muchos enfermos. La enfermedad muchas veces viene por castigo de Dios. Usted tiene que discernir. Hay personas que les va mal en la vida por causa del pecado y empiezan a echarle la culpa a todo mundo, hermano. Usted tiene que aprender a reconocer sus pecados. Tenemos que aprender a reconocer nuestros pecados, nuestras faltas. Aprender a pedir perdón a Dios, a la gente que está al lado. Reconocer, porque si no, por eso hay muchos enfermos.
Hay mucha enfermedad en el pueblo de Dios y nadie quiere reconocer que esa enfermedad tiene una causa y es la desobediencia a la palabra de Dios. Y debilitados entre nosotros. Déjeme un cristiano desanimado, mira hermano. Es que está desanimado. No, está en pecado, hermano. El desánimo a la luz de la palabra de Dios no es una enfermedad. Es un síntoma de algo que está mal en su vida y en mi vida. Desánimo, la palabra desánimo es sin alma. Sin alma. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué es lo que produce la muerte? Desánimo sin alma. ¿Qué es una persona sin alma? Muerta. ¿Qué produce la muerte? El pecado. Deme una persona desanimada y es una persona que no ora, que no lee su Biblia, que no se congrega y tiene una cantidad de pecados sin confesar. El desánimo no es otra cosa que pecado sin confesar. El desánimo no es más que una persona con pecado sin confesar, sino que no lo quieren aceptar y se maquilla mucho detrás de una religión. ¿Está usted desanimado? Tiene pecado sin confesar. No se ha querido arrepentir. El pecado siempre acusa, el pecado siempre pone culpa. El pecado no le quita las ganas de amar a Dios, de servir a Dios. El pecado le quita las ganas de leer la Biblia. El pecado le quita las ganas de orar, de ganar almas. Es el pecado, no diga que es otra cosa. Siempre le van a echar la culpa a alguien. Y a veces, que me da mucha risa, a veces las personas quieren triunfar y echarle la culpa a la iglesia. La iglesia somos nosotros. Le quieren echar la culpa al pastor. ¿Y qué tiene que ver el pastor en su vida? Predica la Biblia. Claro, ellos tienen que sacar una excusa súper profesional para quedar bien con la gente, con la familia, con la gente que le rodea, y tienen que echar la culpa a alguien prominente para que su justificación sea válida, hermano, pero delante de Dios no hay justificación. Y tarde que temprano el malo será castigado, siempre se va a evidenciar ese pecado. Sin perder aquí este pasaje, el pecado siempre va a estar, siempre va a dar resultado. En algunos casos dura tiempo, en otros casos dura años. Dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 22, 1 Timoteo 5, 22, Pablo diciéndole a este pastor, le dice, mire, tenga cuidado con el pecado, tenga cuidado con el pecado. Y él dice, no impongas las manos, no impongas con ligereza las manos a ninguno, en sentido de ordenar más pastores. Dice, ni participes en pecados ajenos. Dice, consérvate puro. Astutamente el diablo quiere vincularlo a uno a una cantidad de problemas que uno dice, yo no tengo por qué estar ahí, yo no tengo por qué meterme ahí, yo no tengo nada que ver con eso. Y dice aquí, versículo 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes. Hay pecados ocultos antes que ellos vengan a juicio. Se les va a evidenciar a través del trato que Dios da a sus vidas. Dice, mas a otros, ¿qué dice la Biblia? Se le descubren después. Siempre, el pecado nunca, hermano, el pecado nunca va a dar victoria. Nunca, jamás. El pecado siempre va a ser tratado. Duró, hermanos, más o menos unos 4,000 años en que el pecado de la humanidad fue juzgado en la persona de mi Señor Jesucristo. Al que no debería, hermanos, el que no hizo pecado por nosotros, lo hizo pecado. Gracias a Dios por esa muerte vicaria de mi Señor. El pecado va a ser juzgado. Una persona que rechace el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo, de todas maneras va a tener que ser juzgado en el infierno por la eternidad. Y ahora, qué bueno es saber a través de la Biblia que el pecado, hermanos, fue juzgado en la cruz del Calvario y que ahora no hay condenación para los que están en Cristo. No hay condenación. Busca 1 Corintios 11, nuevamente. No tenemos condenación. Y esa es una verdad hermosa.
pero que el diablo ha hecho malentender esta preciosa verdad en algunos creyentes. Bueno, ya no hay condenación para mí, aleluya, gloria a Dios. Y eso está bien, pero dice, entonces si no hay condenación para mí, entonces yo vivo como se me da la gana. Y bueno, viva como se le da la gana. El problema es que aunque no hay condenación, mire lo que hay. Versículo 1 Corintios 11, versículo 30 otra vez. Por lo cual hay muchos enfermos y ¿qué? Debilitados. ¿Por qué causa están debilitados? ¿Por qué causa están desanimados? ¿Por qué? Por el pecado. Tomad la cena del Señor indignamente. Y muchos duermen. Dios mató a una cantidad de cristianos en Corinto. Y yo no sé, hermanos, esta iglesia es joven, es una iglesia solamente de 9 años, es una iglesia que hasta ahora está aprendiendo motores. Estoy completamente seguro de las cosas, inclusive Dios ha hecho ya cosas grandes, pero de todas las cosas que Dios va a hacer y está haciendo en esta iglesia. Pero creo que como es una iglesia nueva, pero pronto, hermanos, se tiene que cumplir lo que dice este texto. Muchos duermen. Acuérdese de esto. Leo la Biblia. Muchos duermen. Porque la paga del pecado es muerte. Sí. Y casualmente, no sé, hermano, anoche Dios me guió a estudiar algunos cultos, diferentes clases de cultos que el pastor tiene que organizar. Y me topé con un material de cómo preparar cultos fúnebres. Y es parte, porque está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Después de eso el juicio. La muerte para el cristiano es ganancia. Pero sí, aquí murieron. Dios mató a Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. Por lo mismo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Versículo 31. Si pues nos examinásemos nuevamente, primero está la palabra probar y luego la palabra examinarse. Es un examen. Cada vez que usted escucha la Biblia, cada vez que usted abre su Biblia, cada vez que usted estudia su Biblia, cada vez que usted está escuchando un sermón, una enseñanza, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Dice, examinémonos a nosotros mismos. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. El juzgamiento es parte normal del ministerio pastoral, del ministerio de predicación. Cuando se está predicando, se está juzgando el pecado de la gente. Es algo que, ese es el propósito de la predicación. Reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina, enseña la Biblia. Reprender, juzgar el pecado. ¿Para qué? ¿Por qué se juzga el pecado? Porque es mejor que se juzgue aquí en un altar y usted puede arreglar las cosas con el Señor, que usted está haciendo mal, que está pensando mal, que está sintiendo mal, que está hablando mal, que está vistiendo mal, que tiene malos amigos, y Dios le va a dar la oportunidad de que usted se arrepienta. Pero el problema es que si usted no se quiere arrepentir, ahí está el problema, va a haber venir juicio. Versículo 33, versículo 32, mas siendo juzgados, ¿somos qué? Castigados por el Señor. Está bien claro esto. Usted tiene que entender estos principios doctrinales. Ya que no se quiere arrepentir del pecado, nosotros somos castigados. Qué bueno que no hay condenación. Eso es lo que sigue diciendo aquí. Versículo 32, leamos el texto completo. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados. ¿Qué dice? Con el mundo. El mundo, van al infierno. Mire las dos palabras que usted tiene que diferenciar: castigo y condenación. El cristiano genuino ya no lleva condenación, ya no va al infierno, pero tiene castigo. Tiene castigo. Hermano, un cristiano que nunca haya sido castigado por el Señor no es un cristiano. No es un cristiano. Busque su Biblia en Hebreos capítulo 12 y entienda lo que la Biblia dice. Uno de los momentos o una de las experiencias más amorosas de mi Dios es cuando
usted sabe que está recibiendo castigo de Dios. Cuando Dios nos castiga, podemos estar inmensamente alegres y contentos de que verdaderamente somos hijos de Dios. Algunos aquí dudan en su salvación, por eso no crecen. ¿Ya recibió a Cristo como su Señor y Salvador? Dios le ha hecho, según Juan 1:12, a todos los que le recibieron, ¿ya le recibió? A los que creen en su nombre, ¿ya creyó? Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Según Efesios 2, dice que somos miembros de la familia de Dios. Ya no somos advenedizos, sino miembros. Miembros, hermano, membresía. Para los que no creen en esa palabra, miembros, membresía. Está bien claro ahí la Biblia. Y aquí dice en Hebreos 12, versículo número 5. Hebreos 12, 5. Y habéis ya olvidado, se le olvida, hermano, la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Él está hablando con los hijos, aquellos que han recibido a Cristo, solamente con hijos aquí. Dice, diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido. Palabras claves: disciplina, reprensión por Él, porque el Señor al que ama disciplina, otra vez, y azota, subraya la palabra azote también, a todo aquel que recibe por hijo. Eso solamente para los hijos, para los hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Y me introduce una pregunta retórica, lógica. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y aquí está la respuesta. Pero si se os deja sin disciplina, supongamos, a Dios se le olvidó castigar o disciplinar a un hijo. A Dios no se le olvida nada, Él es omnisciente. Pastor, ¿y a mí por qué no me ha disciplinado? Dos razones. Dios está teniendo paciencia con usted. Usted está un recién convertido y Él es paciente. O dos, usted no es hijo. Así de sencillo. Dice la Biblia en el versículo número 8. Pero si se os deja sin disciplina, aquí está la explicación bíblica, de la cual todos, ¿quiénes? Todos han sido participantes. Entonces sois bastardos. ¿Qué es un bastardo? Busque eso en el diccionario para que no coma cuento. Un bastardo es un hijo no legítimo, un hijo recogido, un hijo que realmente no es de uno. Por más que usted quiera amar a alguien que no es su hijo, no va a ser lo mismo. Así es Dios. Dios al que no es hijo. Mire, si usted está viviendo en estos momentos en una condición de práctica del pecado, espere dos cosas. Uno, Dios le va a disciplinar en estos días. O va a enfermar, como dice 1 Corintios, o lo va a matar. Muchos duermen. Muchos duermen. ¿Quién decide eso? Él, que Él es el dueño de la vida. Si no sucede nada, entonces a la luz de este versículo, usted no es hijo, es bastardo. Y está en peor peligro, porque yo prefiero el castigo de Dios que la condenación en el infierno. Peor peligro, porque si llega a morir, la Biblia dice que va a la condenación eterna. Dios no va a enviar a ninguno de sus hijos al infierno, porque son salvos. Pero no todos son hijos de Dios. Necesita recibir a Cristo para ser un hijo de Dios. Está bien claro aquí la palabra de Dios. Versículo número 9 de Hebreos 12. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Y dice, ¿por qué no obedeceremos mucho más, mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? ¿Por qué no obedecer mejor a Dios, hermano? ¿Por qué obedece a su carne, a su concupiscencia, a lo que le dice la gente, el vecino, el familiar? Obedezca mejor a Dios. Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Unos con chancleta, otros con el cable de la plancha, ¿recuerdan? Con ortiga, con un machete. Pero el Señor, para lo que nos es provechoso. ¿Para qué la disciplina? Para que participemos de su santidad. Dios quiere que usted sea santo a las buenas o a las malas. Y muchos de nosotros, lamentablemente, hemos aprendido más a las malas que a las buenas. ¿Sí o no?
Ya cuando el cristiano va madurando, al final que es más sensato, es más consciente, es sobrio, dice, no, a las malas no. Yo prefiero pasar, arrodillarme, Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Otros dicen, vamos a ver si eso es verdad. Voy a pecar, esperando que baje un rayo del cielo y lo parte en dos. Quizás no va a suceder ahí, lo que pasa es que Dios es paciente. Busque segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Es que la paciencia de Dios, hermano, es hermosa. Dice segunda de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, la promesa de venir por la iglesia, según algunos la tienen por tardanza. Su promesa es la palabra griega que da la idea a decreto, es decir, que eso no va a cambiar. La venida del Señor es inminente. Cristo viene por su iglesia, es un decreto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Cristo. Es un decreto. ¿Qué es lo que lo detiene? Hay muchas cosas, pero entre esas dice, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, sino que todos procedan al arrepentimiento. O den cabida al arrepentimiento. Ese procedan al arrepentimiento es que den lugar a que se arrepienten. Es decir, que se dejen enseñar, que se dejen corregir, que se dejen predicar, que se dejen pastorear. Ese que den lugar a que se arrepientan. Deje lugar, hermano. Hey, ya deje su corazón duro y deje lugar a que se arrepienta. Dígale, Señor, está bien, está bien. Es mejor a las buenas, hermano. A las buenas con Dios. Dios es paciente, hermano. Por eso, hablando de todo esto, no puede tomar la cena del Señor alguien que no ha sido salvo. Porque no va a conmemorar. ¿Cuál es el objetivo, el propósito de la cena? Conmemorar. No puede conmemorar algo que no ha experimentado, hermano. ¿Qué va a recordar? Yo qué recuerdo, si ni siquiera ha nacido de nuevo. Entonces tiene que ser salvo. Haber sido lavados por su sangre preciosa. Para poder tomar la copa y saber y tomar la cena del Señor. Dice, claro, esta simboliza que mis pecados, mi vida pasada fue perdonada y fue cambiada por el poder que hay en la sangre de Cristo. Y usted toma la cena del Señor y va a tener esa conmemoración. Y obviamente no puede tomar la cena del Señor alguien que no sea bautizado. Porque el bautismo es un mandamiento. Busque un momento aquí, primera de Juan. Primera carta de Juan. Dice en el capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan 3, 4. Dice la Biblia. Todo aquel que comete pecado, ¿qué dice? Infringe también la ley. Y aquí hay una definición escritural de lo que es pecado. Pues el pecado es infracción. ¿Es infracción? El Señor Jesucristo Cristo dijo, hagan discípulos y bautíceles. Él lo dijo. Entonces, si usted no se ha bautizado, está viviendo indignamente. No puede tomar la cena del Señor. No puede. El bautismo es un requisito inseparable. No hay ningún texto que lo manda específicamente, porque todos los creyentes mencionados en el Nuevo Testamento, todos, escuche, todos los creyentes que se mencionan en el Nuevo Testamento, todos se bautizaron inmediatamente. Saulo se bautizó a los 3 días. Entonces la Biblia desconoce el concepto de creyentes no bautizados. Escuche esta verdad. La Biblia desconoce a creyente no bautizado. Es decir, alguien que no ha sido bautizado a la luz de la Biblia no es un creyente. Si usted analiza, si usted estudia el Nuevo Testamento, todo creyente genuino se bautizó. Todo creyente en Cristo se bautizó inmediatamente.
Eso es un creyente. Entonces, ¿cómo podemos saber inicialmente, no conocemos corazones, que una persona es creyente? ¿Por qué? Se bautizó. A los que recibieron. Todo creyente genuino es bautizado. ¿Por qué no se bautiza? Porque no es creyente. No, yo soy creyente, entonces bautícese. No, yo no me bautizo, pues no es creyente. Y obviamente ser miembro de la iglesia local, donde se celebra la cena del Señor. Aquí hay polémica, hay diversidad de opiniones. Si el Señor entregó las ordenanzas a la iglesia, es de suponer que cada iglesia tiene el deber de observar la cena del Señor sobriamente. Y no debe dejar participar gente sobre el cual no ejerce el derecho de disciplina. ¿Cómo vamos a tomar la cena del Señor? Si la cena del Señor es un juicio y alguien no quiere ser miembro de la iglesia, ¿por qué podemos dejarle tomar la cena? Ahora, usted debe tomar la cena del Señor donde se bautizó. Debe ir allá a congregarse. Allá es. Pastor, pero es que esa iglesia es de falsa doctrina. Entonces, si es de falsa doctrina, usted nunca se bautizó. Así de sencillo. No, sí, es de su sana doctrina. Entonces vaya para allá. No, es que allá no. Entonces no se bautizó. No, es que allá sí. Entonces vaya para allá. Y así vamos a estar. No, esa iglesia es de buena doctrina. Entonces, ¿qué hace aquí? No debería salirse de una iglesia de sana doctrina. Ningún cristiano debería salirse de una iglesia de sana doctrina porque tiene problemas personales con otro hermano. No tiene nada que ver. No entiende lo que es una iglesia. La iglesia, dice la Biblia, aquí mismo, busque su Biblia en 1 Corintios, hablando de la cena del Señor también. Si usted ve una iglesia bíblica como la iglesia de Corinto, usted debe mirar todos los problemas que habían ahí, ¿sí o no? Entonces, bienvenido a una iglesia bíblica. La iglesia bíblica tiene muchos problemas. Y dice en 1 Corintios 11, versículo número 18, pues en primer lugar, cuando reunir como iglesia, la cena del Señor es como iglesia. No hay, aún en tiempo de COVID, no hay cena del Señor a domicilio. Como algunos falsos hicieron voy a llevar la cena del Señor a su casa. No, es como iglesia, eclesía, reunión. Oigo que hay entre vosotros divisiones. La iglesia de Corinto tenía divisiones. Y en parte lo creo. Me voy de la iglesia porque hay divisiones. Bueno, nunca vuelva a leer la primera carta a los Corintios. Arránquela de su Biblia porque en esa iglesia había divisiones. Versículo 19. Porque es preciso o es necesario que entre vosotros haya ¿qué? O sea que son necesarias las disensiones a la luz de este versículo, ¿sí o no? ¿Para qué es necesaria? Para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Claro, cuando hay este tipo de presión entre los creyentes verdaderos, el creyente verdadero aguanta. Es aprobado, pasa. Es un examen, como cuando usted está estudiando un curso o hace un curso en el SENA o hace un curso o va a la universidad o hace un curso de conducción o de modistería. Al final le van a hacer un examen. Si pasa el examen, pasa el curso. Si no pasa el examen, no pasa el curso. ¿Es así o no? Entonces es una ilustración. ¿Es usted cristiano? Vamos a hacerle un examen. ¿Cómo? A través de las disensiones, a través de los problemas, a través del roce entre hermanos, a través de problemáticas que hay. Y esto viene en el contexto de la cena del Señor. Porque eso lo dice el versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. Claro, se estaban hasta emborrachando, hermano. Esta era la iglesia de Corinto. Dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Lea la Biblia, hermano, hay que leer la Biblia. Por eso les animo a que lean la Biblia. Para que cuando vean cosas que hacemos aquí o cosas que suceden, se den cuenta que está ahí en la Biblia. Entonces, la cena del Señor es para gente miembro de la iglesia. Entonces, usted tiene que examinar. Vamos por otra idea. Pastor, yo vengo de una iglesia bíblica. Quiero ser miembro de la iglesia. Qué bueno. ¿Qué tiene que hacer?
¿Qué hizo Febe cuando se cambió de iglesia? ¿Qué hizo Pablo? Busque Romanos 16. Romanos 16. ¿Lo tiene? Pablo tuvo que escribir estos versos a la iglesia de Roma, al pastor o los hermanos de la iglesia de Roma, y les dijo, Romanos 16:1, os recomiendo además nuestra hermana Febe. ¿Qué está haciendo Pablo? Escribiendo una carta de recomendación, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la que, versículo 2, la recibáis. Hay una carta de recomendación del apóstol Pablo al pastor o al liderazgo de la iglesia de Roma para que reciba a la hermana Febe. Ahí está la carta de recomendación de membresía. Tienen que entender eso. Otro texto más. Hechos capítulo 18. Hechos 18, 27. Hay gente que se enoja porque hacemos cosas, pero nunca pregunta. No pregunta y se enoja. Pregunta, hermano. Cualquier cosa que hacemos aquí, tenemos un principio bíblico para hacerlo. No pregunta, se enoja. Y cuando vienes peleando, hermano. Pastor, necesito una cita con usted tal día. Yo lo atiendo aquí. El domingo estoy disponible toda la tarde, desde las 1 de la tarde hasta las 4:30 de la tarde. Aquí estoy. Entramos ahí a la oficina, a algún lugar, y hablamos, estudiamos la Biblia. Hechos capítulo 18, versículo 27, perdón. 27. Dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron ¿a quién? A los discípulos que le recibiesen. Pablo quería entrar a Éfeso, pero recuerde que Pablo tenía mala fama antes de ser convertido. Y los hermanos escribieron una carta a los hermanos de Éfeso para que recibieran a Pablo. Noten lo que dice nuevamente. Y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Entonces hay una carta de recomendación. Si su iglesia es una iglesia de sana doctrina, recibimos su carta, inmediatamente entra la membresía. Si es por un problema de que le queda muy lejos, etcétera, usted puede, si es una buena iglesia. Ahora, esa carta de membresía está por verificar si se acepta o no. ¿Por qué vamos a llamar al pastor ahí? Pastor, ¿qué pasó? Yo veo que su iglesia es muy cerca a la nuestra. Yo no puedo recibir este miembro. Eso se llama ética pastoral. Cuando venían creyentes de las otras iglesias, yo le decía, no, déjeme, traiga una carta de membresía, como ahorita un hermano que no ve esto en la Biblia, venía de otra iglesia y dije, hermano, yo no puedo recibirle a usted es miembro de tal iglesia. Tráigame una carta. No, es que mi pastor no me la quiere dar. ¿Por qué será? ¿Con qué problema viene? ¿Es un rebelde? ¿Qué será lo que, o sea, uno por hacer crecer la iglesia, para hacer crecer la iglesia gane almas? Pero hay gente que no entiende eso, hermano, no entiende. Y se enoja cuando pide una carta de membresía. Ahora, si es de sana doctrina, tengo que llamar al pastor. Pastor, realmente este hermano es buen hermano, lo puedo recibir la membresía. Bueno, hay gente que falsifica cartas de membresía. Ya no la hicieron aquí a nosotros. Pusieron la firma del pastor con escáner. Y tengo la prueba, hermanos. Es terrible lo que sucede hoy en día, hermano. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Si, como le dije a un hermano, hágase miembro de la iglesia. ¿Cómo, pastor? Hay 3 formas. Bautismo. A los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron. ¿A qué? A la iglesia. Por bautismo queda inmediatamente miembro de la iglesia. Segundo, por carta. Lo acabamos de mirar en la Biblia. Si es imposible la carta, le queda muy lejos, en otro país, el pastor se murió, etcétera, la iglesia se acabó, pues hermano, por testimonio. Porque es que nosotros queremos conocerlo a usted, no sabemos quién es. Qué bueno, se ve muy buena gente, se ve muy simpático y todo, pero es que no sabemos quién es usted, mi hermano querido. Entienda eso. Si hay otro pastor que lo pastoreó por años y él dice, no, es buen hermano, recíbalo, así como Pablo dijo, ¿no? La hermana Febe, recíbalo porque es servidora.
Él escribió. Y los mismos hermanos escribieron a los líderes de Éfeso para que recibieran allí al predicador y lo recibieron. ¿Le escribieron, sí o no? Así se hace. La Biblia dice en un contexto de iglesia que se debe hacer todo decentemente y con orden, hermano. Tenemos que ser ordenados, no a la locura. Si usted piensa que cuando se bautizó era salva, está bien. Si usted piensa que su iglesia es de sana doctrina, váyase para allá. Pero aquí no me tome la cena del Señor. Váyase para su iglesia, por favor. Váyase para allá. Ay, es que el pastor tiene errores. Todos los pastores tienen errores, igual que usted. No se vaya de una iglesia a menos de que sea una iglesia abierta públicamente de falsa doctrina. Y si es de falsa doctrina esa iglesia, por supuesto, esa membresía no sirve. Tiene que bautizarse bíblicamente aquí. Porque recuerde que el bautismo es una identificación. ¿Una qué? Me identifico con Cristo. Amén. Y según Efesios 4, versículo por versículo, yo me estoy identificando con la doctrina de la persona que me bautizó. Así que si la doctrina es falsa, mi bautismo es falso. Es lo que dice ahí, ¿no? Un Señor, una fe, un bautismo. Si no hay un mismo Señor, si no hay una misma fe, si no hay una misma esperanza, si no hay un mismo espíritu, si no hay un mismo cuerpo, entonces no hay un bautismo. Efesios 4:1 al versículo número 6 o 5:6. Está bien claro ahí, ya lo hemos explicado varias veces. Si es necesario, si usted dice, pastor, yo quiero que me explique eso, pida una cita con mucho gusto. Llame a mi esposa y vamos a agendar una cita y con mucho gusto vamos a abrir la Biblia y vamos a estudiar. Porque algunos dicen, ay, el pastor no me atiende, pero yo no soy adivino. Tiene que solicitar una cita con tiempo y con mucho gusto estamos para servirle. Estamos demasiado ocupados, pero la ocupación es esta. Ayudar a los hermanos. Pero uno dice, ¿cómo puedo saber? Uno le dice, ¿cómo está, hermano? Bien. ¿Cómo está, hermano? Bien. Hola, hermano, ¿cómo va todo? Bien. Entonces, ¿uno qué cree? ¿Que todo está? No me paro allá afuera y le digo, hermano, ¿cómo? Bien, bien. Ah, bueno, todo está bien. Si necesita, hable con mi esposa o conmigo, una cita con tiempo. Ahora, no me hagan lo que me hacen los hermanos. Pastor, lo necesito ya en mi casa. Hermano, me demoro 3 horas, estoy afuera de Bogotá. Otro me escribió, pastor, necesito una consejería ya. Hermano, estoy en Estados Unidos, no puedo ir en estos momentos. Y se enojan y no vuelven. No es así, hermanos. Sea miembro de la iglesia. Entonces dijimos, es para alguien que es salvo, es para alguien que es bautizado y es para alguien que es miembro de la iglesia. Amén. Por causa del tiempo, tenemos que sacar una clase más para concluir esto de la cena del Señor. Si tiene usted alguna pregunta, por supuesto estoy para servirles. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Póngase bien con Dios, por favor. No quiere arrepentirse, no le va a ir bien en su vida. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada, Señor. En tu presencia estamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocer tu voluntad. Perdona nuestros pecados, límpianos con tu sangre. ¿Cuántos cristianos dirán, pastor, Dios me ha hablado esta mañana, ore por mí, yo sí me quiero arrepentir? Yo quiero que esto cambie mi vida. Levante su mano en esta hora. Señor, bendice a cada hermano. Dígale, yo sí me quiero arrepentir. Señor, manifiesta tu misericordia a ellos, tu gracia, tu perdón. Si usted no se quiere arrepentir, ya sabe, a la luz de la Biblia, lo que sigue en su vida, lo que sigue en mi vida. Cada uno aquí debemos ser participantes de su disciplina. Señor, limpia tu iglesia, te lo pido. Santifica a tu pueblo. Por favor, produce temor en el corazón de todos nosotros. Enséñanos a aborrecer el pecado, a aborrecer lo que tú aborreces y amar lo que tú amas. Te doy gracias, mi Señor, y dejo todo esto en el nombre de Cristo, te lo pido. Amén.